Amados hermanos, como cada semana es un gratísimo placer encontrarnos de nuevo para compartir, para estudiar la palabra del Señor. Quiero invitarles a que oremos para que sea el Señor quien dirija nuestro entendimiento, nuestros pensamientos y todo nuestro ser, y que todo lo que hagamos sea agradable para la gloria del Señor y sea agradable para nuestra vida principalmente. Así que Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y te rogamos que tu Espíritu Santo pueda conducirnos, pueda orientarnos y podamos seguir la enseñanza de tu palabra para nosotros. Y Señor, que tu Espíritu maravilloso pueda guiar nuestro pensamiento de tal forma que lo que hagamos este día sea agradable para ti. Te adoramos y te bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Continuamos entonces con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a Tito. Y lo que estamos hablando en este capítulo 2 al que entramos hoy día tiene que ver con la enseñanza de la sana doctrina. Y cuando hablamos de enseñar la doctrina, pero una doctrina sana, sólida, pareciera ser de pronto que algunos se atribuyen el patrimonio. Ellos son los depositarios de la sana doctrina. Nosotros tenemos la verdad. Pero quiero decirles en este día que la única verdad que nosotros tenemos es la verdad de la palabra de Dios. Y la iglesia tiene la tarea, tiene la responsabilidad, tiene la obligación de enseñar la doctrina basada en la palabra de Dios. De tal forma que entonces, si no lo hace, no es una iglesia. Recuerden ustedes que en los inicios de la iglesia cristiana, los primeros tiempos, ¿no es cierto?, la primera centuria de nuestra era, en el libro de los Hechos encontramos, dice que los hermanos que fueron añadidos a la iglesia, dice, en aquel día, ¿no?, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, esto eran hechos, estas eran señales que le daba a ellos identidad como iglesia. La sana doctrina, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Eran señales claras de una identidad de una iglesia cristocéntrica, que ya no estaba basada en los rudimentos del Antiguo Testamento con el tema de la ley de los judíos. No digo que no tuvieran que aceptarlos, porque recuerde usted, Jesús dijo: yo he venido a cumplir la ley, no a abrogarla. Por lo tanto, tenían que tenerlos con ellos. No podemos eliminar el Antiguo Testamento para quedarnos solo con el Nuevo. Pero esto era la identidad de la iglesia. La iglesia tenía que tener estas cosas. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos 4 elementos eran bases sólidas de la construcción de una iglesia que perseveraba en las enseñanzas de Jesús. Ahora bien, esta identidad, ¿no es cierto?, que le daba la doctrina de los apóstoles, nos va dando a entender lo que nosotros nos encontramos. Ahora, creo que sería pertinente que podamos definir lo que es la sana doctrina, porque como dije, algunos se creen depositarios de la sana doctrina y nosotros somos la iglesia que está en la sana doctrina. Pero la sana doctrina tiene a lo menos dos vías. Por un lado, ¿no es cierto?, nos sirve para que nosotros podamos entender, primero, determinar que la sana doctrina tiene que ver con la enseñanza pura de la palabra de Dios. No hay otra. No podemos enseñarla de otra manera. Y la sana doctrina es esencial entender que el hombre de Dios, que la persona que cree en Jesucristo entienda con claridad, certera, ¿no?, que la palabra de Dios es su guía, entonces podrá vivir vidas piadosas. Pero también la sana doctrina, así como sirve para el individuo, este individuo que necesita ser conducido. Fíjese que, como alguien dijo, voy a citar lo que decía una persona, la sana doctrina es como el mapa, como el mapa de una carretera, que le dice a usted, ¿no es cierto?, usted está aquí
y usted, si usted va a ir a tal lugar que ya tiene determinado, usted tiene que tomar esta ruta, esta carretera, tiene que ir por este camino. ¿Ya? Es como hoy día, en palabras de hoy, es como su GPS. ¿Ya? Es como su GPS, que usted anota ahí la dirección donde va a ir, ¿no es cierto?, cuando va en un vehículo o a pie incluso, y el GPS le va indicando: toma esta calle, dobla hacia este lado, mira para allá, ten cuidado de esto, hay un carabinero más allá, etcétera, etcétera. Es su GPS, ese le indica el camino, pero además le advierte de los peligros que hay, vehículos detenidos en la carretera más allá, cuidado, ojo, atención, ¿no? Eso es lo que la sana doctrina enseña al individuo. Viene a ser, en palabras antiguas, ¿no es cierto?, su mapa de carretera, como decía alguien, pero en palabras de hoy viene a ser como su GPS. Pero también la Biblia, la palabra de Dios, le dice: usted está aquí, esta es tu situación puntual. Esto es como cuando usted también va a un centro comercial, por ejemplo, ¿no es cierto? Y usted quiere buscar una tienda determinada y empieza a ir para un lado y va para el otro. Yo me acuerdo que estaba aquí, que estaba al lado de esto, que yo tenía que pasar por este lado de este negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final está confundido hasta que llega a un lugar donde, ¿no es cierto?, están las indicaciones, a un centro virtual de información. ¿Qué le dice ese centro virtual de información? Le dice: usted está aquí. Y la tienda, cuando usted la digita ahí, ¿no es cierto?, le dice: la tienda a la que usted está en esta ruta, tiene que irse por este camino. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Usted está aquí. Su condición es la de un hombre sin Cristo. Su condición es la de una persona que no tiene a Jesús. Por lo tanto, estando aquí, sin moverse de aquí, su destino es el infierno. Usted no tiene otra posibilidad. Pero ahora, cuando usted se convierte, la palabra de Dios le dice: usted está aquí, usted es salvo. Usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, por lo tanto, usted es salvo, usted está aquí. Pero su destino es aquel que Jesús fue a preparar, como Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No es cierto? Juan capítulo 14. Voy a preparar un lugar para ustedes, no tengan miedo, no se atemoricen, caminen, vayan, sigan mi enseñanza, sigan mi instrucción, sigan mi GPS, que los va a guiar hacia la eternidad. Entonces, eso es lo que hace para la vida del creyente, para la vida del individuo, para mi propia vida. Eso es, y en eso se constituye la palabra de Dios, en mi guía que me conduce, que me lleva, en mi GPS, que me dice hacia dónde debe ir, que me advierte de los peligros. Porque, como leíamos en Timoteo, ¿se acuerda? Hace algunas semanas, ten cuidado de esto, ¿no? Vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos que le dirán: ahí está el Cristo. No lo sigan, no les crean. Vendrán muchos, ¿no? Habrán montones de gente, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, que les dirán: este es el camino, pero no lo crean. No lo crean, no lo acepten. El camino correcto está en las Sagradas Escrituras. Ese es el camino que ustedes y yo debemos seguir. Por lo tanto, esa es nuestra ruta. Entonces, la palabra de Dios es la sana doctrina para conducir al hombre, pero también la sana doctrina sirve para guiar la vida de una iglesia. Una iglesia debe ser una iglesia cristocéntrica, ¿no? Cristocéntrica. El centro de vida de esa iglesia debe ser Cristo. No hay otra manera. Por lo tanto, si una iglesia quiere ir en función de la voluntad de Dios, tiene que simplemente ir a la palabra de Dios. No hay otra cosa. Así es que, dicho así, la sana doctrina entonces es esencial para la vida de la iglesia en lo colectivo. Fíjense que lo que decíamos recién, y que yo lo mencionaba, ¿no es cierto?, este hecho de que los hermanos de la iglesia del primer siglo permanecían en estas cuatro cosas, permanecían en ellos, ¿no? Los hermanos fueron añadidos, pero ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que tiene una connotación de la cena del Señor, y también permanecían juntos en las oraciones. Estos cuatro elementos
eran una base sólida para la vida de una iglesia. Una iglesia basada en estos elementos es una iglesia que va a ir por el mejor camino, que su GPS le guiará. Ahora bien, en el primer capítulo de Tito, nosotros nos encontramos con que debía nombrar, vigilar, colocar, ¿no es cierto?, ancianos en cada iglesia. Pero ancianos que fueran capaces a lo menos de dos cosas, dijimos, ¿no es cierto? Por un lado, exhortar, enseñar, ayudar, consolar, predicar, ¿no es cierto?, a los hermanos, construir la vida de los hermanos, ayudarlos a encontrar en su GPS el camino que lo lleva hacia la presencia del Señor. Pero por otro lado, el anciano ha de ser también capaz de refutar a aquellos que con herejías llegan hasta la iglesia. Entonces, es importante aquello que pueda llegar a ese estado de vida espiritual. Ahora bien, el primer texto de este capítulo 2 dice lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí está lo que acabamos de señalar. La sana enseñanza. Tú tienes que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque en torno, en Creta, ¿no es cierto?, en esta isla donde estaba Tito, había una multiforme enseñanza, maestros de todo tipo, como suele ocurrir, ¿no es cierto?, que se ubican personas que dicen que ellos son, ¿ya? Entonces, ¿qué le dice? Tú tienes que ser capaz de enseñar la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo. Tu mensaje no debe variar de esa línea, ¿no? Así es que tienes que seguir ahí. Sigue en esa enseñanza. Ahora, para la iglesia del primer siglo, el tema central era la enseñanza de los apóstoles. Por tanto, nada podría ser de otra manera, ¿no? Así es que la iglesia debe enseñar, pero una sana doctrina sólida, fuerte, basada en la palabra del Señor, ¿no? La iglesia debe predicar de la gracia. Estos son los nortes de la iglesia. Tú enseña y predica, ¿no?, la sana doctrina. Ahora bien, mire lo que dice Pablo: que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Fíjese que dice que los ancianos sean sanos en el amor, deben ser sanos en su amor y en su paciencia. Ellos tienen que ser sobrios, vigilantes, muy serios, hombres que pudieran ser respetados y capaces de controlarse a sí mismos, ¿no? Ellos tienen que ser hombres así, sobrios. No tienen que ser hombres que hagan aspaviento de sus conocimientos, porque a veces ocurre, o aspaviento de las cosas que tienen. No, tiene que haber sobriedad, tienen que ser serios y capaces de controlarse a sí mismos. Tienen que ser pacientes. Y luego entra Pablo y de pronto uno pudiera a lo mejor pensar y no entender por qué entra en este tema. Y dice lo siguiente el apóstol Pablo. Dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Fíjese, las mujeres de edad ya avanzada deben ser reverentes en su conducta. Algunos aquí, y yo quiero decirlo, ¿no es cierto?, algunos aquí tienen la idea que el apóstol estaría hablando de los que dirigen la iglesia, es decir, ancianos como pastores. Y por lo tanto habría base aquí bíblica para hablar de las pastoras, las ancianas. Sin embargo, por la temática que el apóstol Pablo va tratando más adelante, pareciera ser entonces, y podríamos desprender con facilidad, ¿no es cierto?, que lo que está hablando de personas de mayor edad, por lo que va a decir más abajo también,
Entonces, cuando habla aquí de los ancianos, está hablando de los hombres de mayor edad. Ellos tienen que ser sobrios, tienen que ser serios y tienen que ser sanos en la fe, ¿no? Y las mujeres, las damas, dice las ancianas, ¿no es cierto? Estas mujeres de edad ya madura, ya avanzada, deben ser reverentes en su conducta. Deben conducirse de tal forma que las mujeres más jóvenes quieran imitar su fe, quieran imitar su andar, quieran imitar su caminar, quieran imitar lo que ellas son y lo que ellas hacen. Entonces, eso indica reverentes en su porte, es decir, en su conducta. Estas mujeres, con la forma en cómo se conducen, deben poder desafiar a las mujeres más jóvenes a vivir la vida cristiana como ellas la viven. Ahora, podríamos también entender este término ancianas no solamente en el tema de la edad, sino yo también lo colocaría en el tema de la experiencia eclesiástica, es decir, de mujeres que se han convertido al Señor hace ya muchos años, ¿no? Y que se convirtieron siendo muy niñas, algunas de ellas, pero que en su edad madura, no ancianas, madura, ¿no es cierto?, puedan ser mujeres que motiven, que desafíen a las mujeres más jóvenes a vivir la vida cristiana. Y Pablo añade, ¿no es cierto?, que no sean calumniadoras, es decir, que no anden con cuentos por allí, ¿no? En términos nuestros sería que no sean chismosas, ¿ya? Que no sean chismosas. Y Pablo dice, mujeres no esclavas del vino, sino mujeres alcohólicas, no mujeres dependientes del vino, del alcohol. Aquí no está hablando del vino como ese jugo de uva, está hablando del vino que embriaga, ¿ya? Porque una mujer que al igual que un hombre, que están embriagados con vino, su conducta no es propia de una persona normal, vamos a decir, de una persona que se comporta de una manera normal, sino que quien controla su mente y sus actos es el vino. Por eso aquí habla de esclavo, es decir, alguien cuyo señor es el vino, esclava del vino. Ten cuidado, porque lo que harán y lo que dirán no estará de acuerdo con la sana doctrina, ¿ya? Porque sus actos y sus dichos no estarán de acuerdo a la sana doctrina. Pero luego dice entonces, sino maestras, enseñadoras, tanto en conducta como en palabras del bien. Maestras, enseñadoras, dignas de ser imitadas, esa es la idea. Y aquí hay algo por lo que decía que debe referirse el texto anciano, anciana, a temas de edad, porque dice que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Se fija? Aquí estaría hablando de edad. Las ancianas, que las ancianas sean reverentes en su porte, que los ancianos sean sobrios, ancianos en términos de edad. Pero como dije, probablemente pudiéramos también asociarlo a personas con mayor cantidad de tiempo dentro del Evangelio. Es decir, una mujer que está en el Evangelio por 5 o por 10 años debe ser capaz de ayudar a una mujer más joven en el Evangelio, aunque tenga edad, a imitar la fe, a que imite su fe, a que se conduzca de acuerdo a lo que ella es. Entonces, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjese que la mujer tiene una influencia en la sociedad y en su casa tan grande que si ella realiza su vida de manera cuidadosa, ¿no?, va a poder entonces influir en los demás, cuidadosa de su casa.
Esto nos indica la influencia que ella ha de tener como esposa, como madre, influir en sus hijos, influir en su marido, especialmente en los tiempos difíciles. Fíjese que, permítanme un paréntesis aquí, ¿no es cierto? Nuestra sociedad y nuestra sociedad chilena también, nuestra sociedad mundial, pero también la chilena, nos estamos viendo en crisis familiares, donde veíamos hace algunas décadas tan lejano eso de que los hogares se convirtieran simplemente en lugares de especies de hoteles, ¿no es cierto?, donde todos llegan a dormir. Nos parecía tan lejano porque los latinoamericanos éramos más de clan, de estar en casa, de compartir, de ir al trabajo y volver, que el marido era el único que trabaja, las circunstancias de la vida han cambiado y por lo tanto la mujer debe salir fuera del hogar a trabajar. Ella trabajaba solamente dentro de casa, que es un trabajo realmente arduo, agotador, cansador, desgastador, diría yo. Pero ahora ambos salen, ¿no es cierto?, fuera de casa para trabajar. Pero eso implica que cuando ya los hijos también van a estudiar o a la universidad, llegan a sus casas y están solos. Y se encuentran solamente una vez o dos veces en el día, ya sea en la mañana o en la noche. Pero no hay esta ascendencia y van perdiendo unos y otros la ascendencia sobre el otro, ¿no? La mujer ya no logra esa influencia y tal vez su hijo y su esposo logran ser influidos por el medio que los rodea y ese muchacho, ese adolescente. Por eso que hoy día tenemos serios conflictos con los adolescentes, porque la influencia que reciben está fuera de casa. De allí entonces la importancia de que la familia sirva al Señor y de que usted pueda motivar a sus hijos a buscar al Señor y de que usted esté con ellos. Y lo que es peor, y que lo hemos visto en todas las casas, hasta en la mía pues, pasa, ¿no?, que de pronto nos encontramos con que todos estamos mirando nuestro celular y aunque estamos en la misma mesa, no estamos conectados. Entonces, la sociedad hoy día nos ha llevado a vivir de una manera distinta, diferente. Hoy día hay libertad para los hijos en todas las áreas, para que desde muy pequeño la sociedad nos dice, él puede determinar cuál va a ser su sexo o su sexualidad. Entonces uno se pregunta, ¿cómo va a ser eso? Si el que nace hombre es hombre y la que nace mujer es mujer, nunca será hombre. Un hombre nunca concebirá en su vientre un hijo, es hombre. Como una mujer no podrá engendrar hijos, nunca. Entonces, está claro eso. Pero hoy día la sociedad nos dice que un niño puede determinar cuál es su sexualidad sin importar el caparazón. Él puede decidir que es mujer, aunque su caparazón, voy a usar el término, permítanme, ¿no?, es la de un hombre. Ella, la niña, puede determinar, aunque su caparazón es de mujer, aunque su cuerpo es de mujer, ella puede determinar que es hombre. Eso, amados, es pecado. El concepto de familia, por eso dije, permítanme un paréntesis, los conceptos de familia también se han tergiversado. ¿Es familia un hombre y una mujer sin hijos? Yo creo que sí. Y se unen para vivir juntos. ¿Es familia alguien que vive con su hermana? Sí. ¿Con su hermano? Sí. Vivir en el sentido de cohabitar en el mismo lugar de casa y ayudarse mutuamente. Pero ¿es familia una persona que vive con un animal, con un perro o con dos perros o con un gato o con dos gatos? No. ¿Debemos querer los animales? Sí. Algunos no queremos tener animales por diferentes razones, pero eso no significa que menospreciemos la vida de un animal. Pero los conceptos de familia se han tergiversado. Y por lo tanto la sociedad se autodestruye. Entonces,
las mujeres mayores han de enseñar, ¿no es cierto?, a las mujeres más jóvenes, a que sean, dice el texto, a que sean mujeres que amen a sus maridos. El concepto de familia en nuestra sociedad se ha perdido y tenemos que poner atención a eso. Tenemos que poner cuidado a eso. El tiempo que vivimos es complejo y por lo tanto las familias tienen desafíos que antiguamente no habían. Tenemos nuevos desafíos y no quiero entrar en comparaciones porque las comparaciones son odiosas. No vamos a decir mire, es que algunos dicen y decimos, tal vez me incluyo en ellos, no, es que la generación antigua era mejor. No era mejor, era su tiempo, era su momento. Hoy día las familias se enfrentan a desafíos diferentes, a peligros distintos que no teníamos cuando nosotros éramos niños. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para eso. Pero la Biblia sigue siendo mi GPS. La Biblia sigue siendo la que me conduce, la que me da las directrices. No puedo alejarme de la palabra de Dios, no importa en qué época yo vivo. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos de los huesos y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios sigue siendo eso hoy, mañana y siempre. Hoy día las familias enfrentan peligros distintos. Y los padres, amados padres, que hoy educan hijos, no es fácil para ustedes, como no lo fue para los padres, para lo que nosotros fuimos en nuestro tiempo. Y debemos estar preparados para eso. Debemos buscar en la palabra de Dios la enseñanza. Entonces, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes y castas. Entonces, destaquemos aquello, ¿no? Ahora, cuando habla de sujeción a sus maridos, esta es una palabra que a los hombres les gusta mucho. Como dice el texto, sujetas a sus maridos. Esto, permítanme decirlo, a los hombres les encanta. Sujeta. Y se entiende sujeta casi con un sentido de esclavitud y de sometimiento irrestricto. Pero no es así, ¿no? Y veamos aquí. Cuando habla de esta sujeción a su marido, la idea aquí va en el sentido de obediencia, de sujeción, ¿no es cierto? Pero en respuesta al amor que el otro le entrega. ¿Me entiende, no? La esposa responde a su marido por el amor que él le entrega. Si tu esposo te ama, tú debes amarlo, debes responder con amor. Si tu esposo cuida de ti, tú debes responder con cuidado hacia tu esposo. Si tu esposo no te ama, si tu esposo no te cuida, si tu esposo te maltrata, amiga, hermana, debes denunciarlo. Primero a las autoridades. Y no estás obligada a soportar aquello. Pero cuando habla de sujeción aquí, está hablando de esta respuesta en amor. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor también, ¿no? Cuando habla acerca de la sujeción. Yo quiero leerlo para ustedes, ¿no? Pablo dice: someteos los unos a los otros en el temor del Señor, el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, ¿por qué amamos al Señor? Ustedes me aman a mí porque yo los amé primero. Ustedes responden a mi amor. Una mujer casada
ha de responder al amor de su marido con amor, con sujeción, con obediencia, de la misma manera en que el marido también. Porque mire lo que dice el texto, ¿no? El texto de la palabra del Señor. Dice que, por lo demás, cada uno de vosotros ame, dice, a su mujer como a sí mismo, ¿no? Porque tenemos que estar sujetos el uno con el otro. Las casadas sujetas a su marido porque el marido es cabeza de la iglesia. Sujetos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, la sujeción tiene que ver con una respuesta al amor, al cuidado. Si su esposo, su marido, la cuida, la ama, la respeta, responda con amor, con sujeción, con obediencia, con respeto. Pero vuelvo a repetir, y lo digo con todas sus letras: si su marido es un maltratador o su mujer es una maltratadora, denúncielos. Usted, amiga, usted, hermana, no fue creada para ser maltratada. No acepte aquello. Eso no está en las Escrituras. Y este es el consejo que da Pablo. Las casadas, las mujeres ya mayores, enseñen a las más jóvenes. Es responsabilidad de ellos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de educar a las más jóvenes? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, para que nadie tenga que decir nada en cuanto a la iglesia. Nada. Y vuelvo otra vez, ¿no es cierto?, ahora al texto de Tito. Mire lo que dice Tito en el texto 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. De aquí está lo que venía diciendo al principio. Este escalafón, ¿no es cierto?, enseña a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres más jóvenes, casadas, y ahora habla de los jóvenes, a que sean prudentes. ¿No? Prudentes. Que sean cuidadosos, que sean respetuosos, que traten de controlar sus impulsos. Generalmente los jóvenes son impulsivos en sus acciones, cualquiera que ésta sea, ¿no? Entonces, enseña a los jóvenes, ancianos, ancianas, mujeres mayores, a las más jóvenes. Ahora exhorta a los jóvenes, enseña a los jóvenes. Tú tienes que enseñarlos. Esa es tu tarea. Hermana, hermano, esa es su tarea como padre, enseñar a los jóvenes. Y luego en el versículo 7 dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. La integridad contiene la idea de incorruptibilidad. No que no digan cosas negativas de usted, pero que si las dicen, sean mentiras. Entonces, cuando tú enseñas a los jóvenes, le dice a Tito, preséntate como ejemplo. Que tú seas el ejemplo. ¿Pero por qué? ¿Cómo vamos a hacer el ejemplo? Si uno diría, lo que yo tengo que hacer es presentarle a Cristo. Sí, pero Pablo diría, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Porque Pablo ahí está diciéndole, miren, imitar a Cristo no es sencillo, pero se puede. Un ser humano puede imitar a Cristo. Entonces Pablo dice, si ustedes me imitan a mí, se van a dar cuenta que lo único que están haciendo es imitar a Cristo. Porque eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo realizo. Por lo tanto, aquí le dice, preséntate como ejemplo, como alguien que sigue a Cristo. Preséntate como un ejemplo de buenas obras, de alguien que es creyente y que actúa bien, y que hace las cosas bien, y que hace las cosas con respeto. Pero muéstrate como íntegro, incorruptible. De tal forma que ese es un desafío para los líderes de hoy, para mí, para usted. Es un desafío para los padres de hoy como nosotros. Es un desafío de mostrarnos con integridad, con incorruptibilidad. Y que lo que digan de nosotros sea mentira.
Entonces, preséntate. Tú eres el ejemplo, ¿no? Habla con ellos. Y luego dice en el texto 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Que lo que digan sea calumnias, que lo que digan sea mentira. Aconseja, orienta. Por lo tanto, que nadie tenga nada que decir. Pablo diría a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que nuestros jóvenes sean jóvenes que amen profundamente al Señor. Y luego ahora otro escalafón en la clase social, en una división que él hace. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos. En realidad, la gran mayoría de los miembros de la iglesia del primer siglo venían de haber sido esclavos, o algunos de ellos eran esclavos, ¿no? Ustedes han de saber que un alto porcentaje de los nombres escritos en las paredes de las catacumbas eran de gente esclavos, o algunos que habían sido esclavos. Así es que el Evangelio vino a satisfacer esa necesidad de colocar a uno frente al otro sin menosprecio. Pablo exhorta a Filemón, por ejemplo, que había sufrido un desengaño con un criado, con un esclavo que le había robado y que había hecho mal las cosas, pero que se encontró con Pablo en la cárcel y se convierte al Señor. Y Pablo lo envía a Filemón y le dice, recíbele como a mí, porque cambió. Porque fue transformado por la palabra de Dios. Así es que sujétense a sus amos. Agrádenlos. Es decir, esto lo podríamos llevar hoy día al plano de lo laboral. Sujétense a sus jefes. Agrádenlo con su trabajo. Un trabajo honesto, un trabajo bien hecho, un trabajo con responsabilidad. Y por lo tanto, ellos reconocerán aquello. Tenemos que ser distintos al resto. Hoy día no tenemos esclavos. En Chile no hay esclavos. Pero hay una relación laboral, ¿no? Por lo tanto, en su trabajo, que usted sea alguien que no ande respondiendo a cada rato, pero ¿y por qué? Y no quiero, y estoy desagradado. No significa que usted sea humillado, pero haga bien su trabajo. Haga bien su tarea. De tal manera que en algún momento usted será reconocido, ¿no? Haga bien su tarea. No anden hablando mal y ser irresponsables con sus jefes. Háganlo bien, porque entonces también agradarán al Señor. Obedeced a vuestros amos. Luego dice que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Si somos buenos trabajadores, honraremos a Dios. Hemos escuchado más de alguna vez testimonio de alguien que dice, mira, hay una persona que lo que busca son trabajadores cristianos, porque son responsables, porque hacen bien su trabajo, porque no andan dejando de asistir al trabajo, no faltan al trabajo en cualquier rato. Son gente que lo hacen bien. Y eso, ¿por qué? Porque son cristianos, porque son seguidores de Cristo. Es decir, nuestra acción levanta también el nombre de Cristo. Entonces, háganlo así, dice Pablo, háganlo así, porque de esa manera, dice, honran, adornan la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque así lo hacen bien, ¿no? Fíjense que ustedes saben, las empresas cada año pierden miles
de pesos en Chile y de dólares en el mundo por robos de sus empleados. Usted no debe estar en ese grupo. Por eso dice que no roben, ¿no? Que sean fieles, que sean dignos de confianza, que sus autoridades, que sus jefes los coloquen en lugares distintos porque saben que ustedes son fieles, son responsables, porque eso adorna la doctrina de Dios. Luego los textos 11 al 15 de este capítulo 2 nos desafía a que la iglesia debe predicar de la gracia de Dios. Es fundamental en una iglesia el desafío a predicar la palabra de Dios. Pero vamos a entrar en este tema la próxima semana para continuar nuestro estudio. El desafío necesario de la iglesia a predicar la palabra. Si hay algo que la iglesia no debe olvidar nunca, es su objetivo de predicar la palabra. Ir y hacer discípulos. ¿No? Por tanto, ir y hacer discípulos. Y como ya muchas veces se ha escrito, el sentido original de ese texto y de ese párrafo en especial, ir, o de esa palabra en especial, es yendo. Mientras estás en el trabajo, yendo al trabajo, estando aquí, estando allá, en el lugar donde tú estás, predica la palabra. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y ese es el desafío de todo creyente. Que Dios les bendiga. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra preciosa para nosotros. Ayúdanos a vivirla conforme a tu gracia y a tu amor. Y bendícenos cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y un gran abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones.